4 relatos brutales de traileros que te dejarán sin aliento en la madrugada. Era una noche oscura y tormentosa, de esas que te hacen sentir que el mundo está a punto de desmoronarse. A las afueras de la ciudad, donde las luces se apagan y los ruidos se desvanecen, se encontraban los trailers abandonados, sus sombras proyectadas como monstruos hambrientos en un panorama desolador. Nadie se atrevía a acercarse a esos vehículos, envueltos en un aire denso de misterio y temor. Un grupo de amigos, atraídos por la curiosidad y el morbo, decidieron explorar lo que se escondía detrás de aquellos muros metálicos. Se cuentan historias de almas perdidas y secretos inconfesables. Lo que nadie esperaba era lo que encontrarían dentro. El primer tráiler, una reliquia del pasado, olía a descomposición y abandono. Las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, tiritaban al compás del viento que parecía susurrar advertencias. Al adentrarse, un susurro helado recorrió sus espinas. Un viejo diario, desgastado y amarillento, yacía sobre el asiento como una trampa. Sus páginas estaban llenas de relatos escalofriantes sobre lo que ocurrió en este lugar. Un ser misterioso, de ojos brillantes, acechaba a aquellos que se atrevían a entrar. Cada palabra les erizaba la piel, y el nudo en sus gargantas crecía con cada frase inquietante. Pero eso no era todo. En el segundo tráiler, encontraron algo aún más perturbador. Un espejo cubierto con una sábana vieja, que no reflejaba sus imágenes, solo un vacío inquietante. Cuando uno de ellos se atrevió a destaparlo, la silueta de una figura oscura se apareció momentáneamente, como un eco del pasado. El grito de su amiga resonó en la oscuridad, llevándolos a todos a la puerta, pero el aire estaba cargado con un terror palpable. ¿Qué fue eso?, murmuraron, con los corazones latiendo en un frenético compás. La intriga crecía, y con cada tráiler, el miedo se apoderaba de ellos. Hablaron de leyendas, escenas de brutalidad que jamás habían llegado a sus oídos. Eran relatos de personas atrapadas, desaparecidas sin dejar rastro, y el silencio de la noche parecía reírse de su creciente desesperación. La emoción cargada en el aire era casi adictiva, mientras el grupo buscaba más, a pesar del peligro. Era como una sombra que los seguía, un susurro helado que les decía que estaban muy cerca de descubrir algo que jamás deberían haber tocado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Tómate un segundo rápido para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. De repente, un estruendo rompió el ambiente, como si los mismos trailers gritaran su angustia. Se giraron, y en la penumbra, una puerta se cerró de golpe. El pánico se elevó, y una sensación de inminente peligro los rodeó. ¿Estamos solos aquí?, se preguntó alguien. Las sombras parecían danzar, y los ecos de risas lejanas sonaban más reales. ¿Qué demonios estaba aguardando en la oscuridad? La noche aún guardaba secretos, que estaban ansiosos por liberar. Con el corazón en la garganta, los amigos se lanzaron fuera del segundo tráiler, buscando refugio en la tenue luz de la luna. La risa distante había cesado, reemplazada por un silencio que llenaba el aire de una tensión casi eléctrica. Miraron a su alrededor, como si la noche misma los estuviera mirando, esperando la próxima víctima de su oscuridad. Debemos irnos, dijo Adrián, su voz temblando. Pero antes de que pudieran dar un paso, una sombra se deslizó entre los trailers, y ellos se quedaron paralizados, atrapados por un terror que no sabían cómo enfrentar. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, sus ojos redondos de miedo. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, buscando una respuesta en la oscuridad. No era solo el eco del viento, había algo más, algo que respiraba con una vida propia. Tal vez deberíamos investigar más, sugirió Daniel, un inquieto espíritu aventurero, mientras el grupo lo miraba con mezcla de asombro y horror. No podemos quedarnos aquí, esto se siente mal. La mayoría quería huir,
pero la curiosidad atrajo a Daniel como una polilla a la llama. Tomando una decisión que definiría su noche, se agruparon de nuevo, pero esta vez con una sensación de determinación mezclada con la más pura adrenalina del miedo. Se acercaron al tercer tráiler, el más grande de todos. Su estructura de metal corrugado parecía imponente a la luz de la luna. Un escalofrío recorrió la espalda de todos mientras un aire pesado les daba la bienvenida a su entrada. Al abrir la puerta, un chillido agudo resonó, como si el propio tráiler estuviera protestando por la intrusión. Se adentraron en la penumbra, buscando cualquier pista que explicara el horror que había estado sucediendo en aquel lugar olvidado. En el interior, el ambiente estaba impregnado de un hedor que hacía que la piel se les erizara. «¿Oléis eso?», susurró Sofía, cubriéndose la nariz. «Es como carne podrida». Un escalofrío descendió por la espalda de cada uno. Al fondo, una tenue luz parpadeaba, como un faro en la oscuridad, llamándolos a seguir adelante, cada vez más intrépidos. Cuando se acercaron, descubrieron un altar improvisado hecho de objetos extraños, muñecos desgarrados, fotos antiguas y trozos de metal oxidados, todo dispuesto con un desgano macabro que dejaba ver que alguien había estado allí antes. Un nudo surgió en la garganta de Adrián. «Esto no está bien, tenemos que salir», insistió, pero justo cuando retrocedieron, la puerta del tráiler se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos en la oscuridad. Sin aviso, las luces comenzaron a parpadear más intensamente, revelando murales grotescos en las paredes, representando aterradoras escenas de sufrimiento. Los gritos de las figuras pintadas resonaban en sus mentes, y el frío se adueñó de sus cuerpos. «No, no, no», murmuraba Sofía en un estado casi de pánico. Los demás estaban paralizados, sus ojos fijos en cada trazo delirante, y un sentimiento desagradable se apoderó de ellos. Se sentían observados. De repente, el sonido de pasos resonó desde la parte trasera del tráiler. No eran los de su grupo. Aquello era una presencia aterradora que se acercaba, cada vez más cerca. «¿Quién está ahí?», gritó Daniel, rompiendo el silencio, pero solo obtuvo un eco en respuesta. La respiración de cada uno era pesada, y ante sus ojos, una sombra se alzó en medio de la luz parpadeante, la figura de una figura, parecida a la que había aparecido en el espejo del tráiler anterior. «Sálvame», susurró con una voz quebradiza y llena de dolor, antes de que un grito ensordecedor rompiera el ambiente en 1000 pedazos. Sin una segunda palabra, el grupo se lanzó a la puerta, pero estuvo cerrada con fuerza por algo más que metal. La señal de su desesperación fue evidente, estaban atrapados en un lugar que podía acoger los ecos de muchos que habían desaparecido. Las sombras a su alrededor se movieron. «No estamos solos», murmuró Adrián, sintiendo que un sudor frío les recorría el cuerpo. Cada segundo perdido aumentaba la sensación de que el tiempo se les acababa. Aquel tráiler guardaba secretos muy oscuros, secretos que estaban esperando ser revelados a cualquier costo. La puerta parecía temblar, y justo cuando la figura emergía completamente en la luz, un grito desgarrador resonó por el aire. ¿Podrían ellos escapar de la pesadilla que habían desatado? La verdadera oscuridad había comenzado a desenmascararse, y una verdad escalofriante estaba muy cerca de ser descubierta. El aire se volvió más denso, como si la oscuridad misma estuviera tratando de aplastarlos. La figura se acercaba lentamente, su forma poco definida desafiaba la lógica. A medida que la luz parpadeante iluminaba su rostro, los amigos se dieron cuenta de que no era humana. Sus ojos, vacíos como un abismo, reflejaban sus peores miedos. «¿Qué quieres?», balbuceó Adrián, su voz temblorosa apenas un susurro. Se formó un silencio helado, y la figura dio un paso más cerca. Su aliento era un sonido gélido que hizo que todos temblaran. Desde aquí nunca se va, la voz sonó como eco de gritos lejanos, resonando en los rincones más oscuros de su mente. Sin previo aviso, la figura extendió una mano en dirección a ellos y un estremecimiento colectivo recorrió sus cuerpos. La desesperación se convirtió en pánico incontrolable. «Déjanos salir», gritó Sofía, mientras se lanzaba hacia la puerta, pero ésta parecía fusionarse con el metal del tráiler, como si fuera parte de un mismo ente maligno. A sus espaldas, los murales comenzaron a retorcerse, disfrutando del terror que se desnudaba ante ellos.
Múltiples rostros distorsionados emergieron de las paredes, cada uno con su propia historia de sufrimiento, desesperación y terrosos gritos. Daniel, en un impulso de valentía, avanzó hacia la figura. No tienes poder sobre nosotros. Estamos juntos. Su voz firme resonó en el corazón del tráiler, aunque incluso él podía sentir cómo vacilaban sus fuerzas. La figura, atrapada en su miasma de sufrimiento, solo sonrió, una sonrisa que no era de este mundo, y que decía más que 1000 palabras. Entonces, con un movimiento repentino, el entorno comenzó a girar. Las luces fallaron por completo, y en un instante de profundo horror, el tráiler se convirtió en un torbellino de gritos y risas distorsionadas. Era como vivir una pesadilla en la que el sentido de la realidad se fracturaba, donde ellos eran meros espectros danzando al compás de un horror desconocido. Atrápame si puedes, resonó una voz burlona desde la profundidad del caos. Era un sonido familiar, pero distorsionado, como las risas de las sombras que los habían perseguido. No. Esto no está pasando. Gritó Sofía mientras caía al suelo, tratando de encontrar su equilibrio en medio del torbellino. Todo su cuerpo temblaba de miedo y su mente buscaba aferrarse a algún doloroso recuerdo que pudiera desatarla de ese tormento, pero no podía. Juntos siempre juntos, gritó Adrián, extendiendo su mano hacia Sofía, quien lo miraba con ojos llenos de terror y esperanza. En ese instante, una chispa de determinación brotó en su pecho. A través del caos, cada uno de sus amigos se unió, formando un círculo. La fuerza de su amistad comenzó a contrarrestar el horror que los envolvía. Vamos. No estamos solos, nunca lo estaremos. Gritó Daniel, su voz resonando en la oscuridad. En ese momento, la figura vaciló, sorprendida por su unión, pero en la misma fracción de segundo, el tráiler retumbó de una manera aterradora, como si fuera a colapsar. No puedo salvarlos a todos, clamó la figura, siendo tragada por el torbellino de sombras que la rodeaban. Los amigos se sintieron empujados hacia una rendija de luz que surgía del fondo del tráiler. A medida que corrían, la oscuridad les susurraba amenazas y promesas de que nunca escaparían. De repente, sintieron un tirón en sus pies y apenas lograron mantener el rumbo. No. No podemos caer. Sigue corriendo, gritó Sofía, mientras luchaba por no ser arrastrada. Con cada zancada, el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse y sus gritos resonaron con fuerza en el espacio estrecho. Un destello de luz blanca apareció ante ellos, casi palpable. Pero cuando llegaron a ella, algo los detuvo. Una risa burlona reverberó en sus oídos y la manera en que la luz vibraba se tornó inquietante. Bienvenidos al verdadero juego, susurró una voz, un eco que se confundía con el viento. Cuando finalmente atravesaron la línea de luz, se dieron cuenta de que no estaban en el exterior, ni en un camino seguro. Habían entrado, sin saberlo, a un nuevo nivel de horror. Frente a ellos, un nuevo tráiler se erguía, más oscuro y más inquietante que los anteriores, con una puerta que parecía sonreírles con maldad. El aire se cargó de tensión mientras una pregunta flotaba en sus mentes: ¿estarían preparados para enfrentar lo que estaba por venir, o caerían nuevamente en la trampa de tortura sin fin? Su historia apenas comenzaba. Un paso en falso, un grito ahogado. Era lo único que resonaba en la mente de Sofía mientras contemplaba la nueva existencia del tráiler frente a ellos. La puerta, deformada, parecía reír y burlarse de su terror. No podemos dejar que nos atrape, murmuró, sus labios apenas formaban palabras mientras el miedo apretaba su pecho como un lazo. Debemos entrar, dijo Daniel, su voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. La luz de la linterna apenas lograba combatir la oscuridad que emanaba del interior del vehículo. Adrián, en un intento de actuar con valentía, dio un paso hacia el frente, su respiración se cortaba como papel al borde de un corte. No, ¿qué tal si es una trampa?, cuestionó Sofía, tomando el brazo de Adrián con fuerza. Sus ojos estaban desbordados de pánico, la idea de ser partes de un nuevo juego macabro la aterraba. ¿Qué opción tenemos? Volver a esa oscuridad sería un suicidio, respondió Adrián, aún dudando pero sintiendo que el tiempo se agotaba. El eco de sus palabras resonaba más fuerte, como un recordatorio de que su unión estaba empezando a desmoronarse ante la presión. Mira, gritó Sofía,
apuntando hacia un destello que parecía provenir del interior del tráiler. Una luz tenue, casi pulsante, guiándolo. ¿Y si hay una salida por ahí? Claro, una salida, murmuró Daniel, recordando el lugar donde habían estado atrapados. Aunque la idea le horrorizaba, sabía que no había tiempo para vacilar. Uno a uno, vamos, y mantengámonos juntos, con sus corazones latiendo descontroladamente, comenzaron a acercarse a la puerta. A medida que la abrieron, la luz se volvió aún más intensa, como si intentara advertirles que la experiencia podría ser peor de lo imaginable. Su aliento se detuvo al cruzar el umbral. En el interior, el ambiente era opresivo. Las paredes estaban cubiertas de retratos en sombras, imágenes distorsionadas que parecían observarlos con un interés malévolo. Cada paso resonaba como el eco de un tambor de guerra. La respiración de los amigos se volvía más pesada, y la sensación del frío se incrementaba, casi palpándose. El tráiler se llenó de susurros. No más resonaban en sus oídos, como un coro de almas atrapadas. Sofía sintió que su estómago se revolvía, una angustia abrumadora la invadía. ¿Cuál es el secreto detrás de estas paredes?, preguntó, buscando los ojos de sus amigos en una súplica silenciosa. Debemos avanzar, quizás aquí están las respuestas, insistió Daniel, mientras trataba de mantenerse a flote entre la confusión. Pero cuando giraron hacia la siguiente esquina, se encontraron con un pasillo sin fin, un laberinto de desesperación. Las luces se apagaron abruptamente, dejándolos sumidos en la oscuridad total. No. No puedo más, gritó Sofía, luchando contra la desesperación. La presión se apretaba sobre sus hombros, sus manos temblorosas buscaron a sus amigos en la penumbra. En la bruma oscura, sintió una presencia, una sombra al acecho, al borde de su visión. Quietos, ordenó Adrián, escuchando un susurro, un murmullo extraño que parecía venir del final del pasillo. Era como un llamado, un canto hipnótico que buscaba atraerlos. No podemos seguir, hay algo ahí, dijo, advirtiendo la manifestación oscura que se alzaba en la penumbra. ¿Qué es eso?, Sofía gritó, el pánico inundando su voz mientras el clima a su alrededor pasaba de tenso a insostenible. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor, una amalgama de 1000 voces clamando por liberación. Una repentina explosión de luz iluminó el espacio, revelando la figura sin forma que los observaba desde las sombras, sus ojos vacíos volviendo a capturarlos con terror. Bienvenidos al siguiente nivel del juego, rugió la figura, y las paredes comenzaron a cerrarse, lentamente, aplastando su esperanza. Sofía, drenada de cualquier rastro de valor, sintió que su corazón se detenía. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura extendió su mano, y el aire vibró con una energía oscura y palpable. Ahora es cuando verán de verdad lo que está en juego, resonó la voz. Se sintieron absorbidos por el intenso escalofrío del horror, como si la oscuridad estuviera destinada a reclamarlos. Justo cuando la figura parecía estar a punto de tragarlos, un rayo de luz brilló a través del tráiler, cortando la atmósfera de terror. «No vamos a rendirnos», exclamó Daniel, buscando a sus amigos. Pero, en un instante, el tráiler se transformó, revelando una puerta que brillaba con la promesa de la salida. Sin saber si realmente era un escape o una trampa más, un impulso de supervivencia los empujó a correr hacia la luz. Mientras cruzaban la línea iluminada, se dieron cuenta de que este nuevo lugar podría ser aún más aterrador que el anterior. El verdadero juego apenas comienza, resonó la voz burlona, y la puerta comenzó a cerrarse tras ellos, dejando apenas un destello de esperanza. ¿Serían capaces de escapar de este nuevo nivel de horror, o estaba diseñada su condena desde el principio? El nuevo entorno era un laberinto de luces parpadeantes y sombras inquietas. Sofía, Daniel y Adrián se encontraron en una sala amplia, parecida a un escenario de circo, con un aire de locura suspendido en el ambiente. Las paredes estaban adornadas con figuras grotescas y reflejos distorsionados que se burlaban de ellos en una danza macabra. «Esto no pinta bien», murmuró Adrián, su inquietud palpable. «Magia oscura», susurró Daniel, recorriendo la sala con la mirada. «Debemos tener cuidado, cada rincón podría ser una trampa». Pero mientras hablaba, un sonido extraño comenzó a reverberar. Era un murmullo, como si la sala estuviera viva,
susurrando secretos que solo los árboles muertos podían entender. Sofía sintió el sudor comenzar a formar pequeñas gotas en su frente. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos tiempo para explorar esto, exclamó, su voz temblorosa. El aire pesado parecía sacudir su voluntad. Cada paso que daban resonaba en el corazón del lugar. Se sintió envuelta por un vago deseo de huir, pero algo la impulsaba a seguir. A lo lejos, una puerta se iluminó lentamente. La luz resplandecía con una apoteosis a través de la oscuridad, como un faro en medio de una tormenta. ¿Ven eso? Debe haber algo allí, apuntó Sofía desesperadamente. Pero antes de que pudieran dar un paso, el escenario cobró vida. Las sombras comenzaron a moverse, formando rostros que parecían ansiosos por ser liberados. No puede ser, dijo Adrián, sintiéndose un poco mareado. Es como si estuvieran atrapados, es una ilusión, gritó Daniel, tratando de aferrarse a la lógica en medio de su creciente pánico. Las caras de las sombras llenaban su campo de visión, cada una con una expresión de desesperanza que hacía que su corazón se acelerara aún más. Corramos hacia la luz. Sofía gritó, y sin esperar respuesta, comenzó a correr. El eco de sus pasos se convirtió en un frenético tambor que resonaba en la sala. Adrián y Daniel la siguieron, pero cada paso se sentía como si pisaran un terreno inestable. A medida que se acercaban a la puerta, una risa burlona resonó a su alrededor, un sonido que les heló la sangre. No escaparéis tan fácilmente, era el eco que retumbaba en la habitación, creando una atmósfera de desesperanza. De repente, los rostros de las sombras comenzaron a gritar en un sinfín de voces. «¡Libéranos! ¡Libéranos!», clamaban, como si imploraran ayuda, pero Sofía sabía que en este lugar nada podía ser tan simple. Adrián tropezó y cayó, la mano de Daniel instintivamente se extendió para atraparlo. «Ven, rápido». «Nos atrapan», gritó, pero al hacerlo, algo oscuro y resbaladizo emergió del suelo, envolviendo el tobillo de Adrián y arrastrándolo hacia la oscuridad. «Adrián». Sofía gritó, su voz se quebró ante el horror que se manifestaba. Daniel, desbordando fuerza, lo tiró hacia atrás, pero estaba claro que lo que querían no se detendría tan fácilmente. La sala comenzó a cerrarse, los muros temblaron mientras el aire se convertía en un caos de susurros y quejas funestas. «No podemos quedarnos aquí». Daniel instintivamente tomó de la mano a Sofía, y juntos corrieron hacia la luz, dejando detrás las sombras estáticas que trataban de apoderarse de su esencia. Cuando alcanzaron la puerta, un susurro profundo detuvo su avance. «La verdad siempre encuentra la forma de ser revelada», resonó, y la luz detrás de ellos titiló peligrosamente. Al cruzar la puerta, se encontraron de nuevo cara a cara con una nueva amenaza. Este lugar era un desierto abrasador, lleno de espejos que distorsionaban su reflejo. Pero en el fondo, el eco de las voces continuaba: «La verdad oculta siempre buscará ser vista». Mientras comenzaban a adaptarse a esta nueva arena, una figura apareció ante ellos, un guardián que parecía conocer sus miedos más profundos. «¿Estáis listos para enfrentar lo que han ocultado?», preguntó la figura, su voz suave pero penetrante. Esta vez no habría vuelta atrás. Sofía recordó las sombras y sus rostros desesperados. «¿Qué nos espera aquí?», pensó, y el frío recorrió su espalda. El verdadero desafío aún no había comenzado. Podrían enfrentarse a lo que habían descubierto sobre ellos mismos, o el desierto de los espejos se convertiría en su última sombra. La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero un nuevo rugido de la oscuridad resonó detrás de ellos. ¿Estarían preparados para la verdad que se avecinaba? Los ojos de Sofía se entrecerraron mientras miraba al guardián que se erguía frente a ellos. Su presencia era imponente, un contraste a la vulnerabilidad que sentía dentro de este nuevo mundo. El desierto de espejos se extendía más allá, con reflejos que no solo distorsionaban su apariencia, sino que también parecían jugar con sus miedos más profundos. A cada paso, el suelo crujía como si estuviese despertando, el aire estaba impregnado de inestabilidad. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, su voz firme pero temblorosa. El guardián sonrió, una mueca que parecía burlona y a la vez comprensiva. «Soy el eco de vuestras verdades ocultas. Lo que veis aquí no es más que un reflejo de lo que lleváis dentro», respondió con una voz que resonaba como un tambor lejano.
con su mano, señaló un espejo que se alzaba como un monolito entre la arena. En su superficie, pudieron ver sus propias imágenes, pero no eran solo ellos, eran ellos en sus momentos más vulnerables, mostrando sus secretos y sus fracasos. ¿Qué es esto? Basta. Gritó Sofía, dando un paso atrás. Un sudor frío le recorría la espalda al observar la imagen de su yo más frágil. La Sofía que había perdido a su abuela y que nunca se perdonó por no haber estado allí en sus últimos momentos. Evasión, murmuró el guardián. Todos queréis huir de lo que sois. Pero aquí, en este desierto, no hay escape. El reflejo de Daniel mostró su tristeza, el peso de ser siempre el héroe, aunque por dentro estuviese desgastado por la presión, la tensión se cortaba en el aire, palpable y opresiva. Sofía sintió el ardor en su pecho. No podemos quedarnos aquí, necesitamos encontrar a Adrián, dijo, volviéndose hacia Daniel. Pero antes de que pudiera avanzar, el suelo volvió a rugir. Gruesas corrientes de arena comenzaron a emanar desde todos los lados, haciéndole sentir que algo oscuro estaba al acecho. Cada uno de los reflejos es un recuerdo que no han sanado, advirtió el guardián. Si no enfrentáis lo que son, el desierto los reclamará. No podemos darnos el lujo de seguir huyendo. Exclamó Daniel, su rostro decidido. Con un poderoso paso hacia el espejo más cercano, se enfrentó a su propio reflejo. Si tengo que revivir mis momentos más oscuros para salir de aquí, que así sea. Mientras el guardián observaba, Sofía se sentó, inhalando profundamente. El eco del pasado rugía dentro de ella, y decidió unirse a Daniel. Yo también enfrentaré mis sombras, gritó con enojo, rompiendo su propio miedo como un cristal. Al hacerlo, los espejos comenzaron a vibrar, atraídos por la resolución de los dos. Sin embargo, mientras se preparaban para confrontar sus verdades, una sombra oscura emergió detrás del guardián. La figura era una mezcla de formas indistintas, una esencia puramente negativa que se alimentaba del miedo. ¿Realmente creéis que podéis escapar de lo que lleváis dentro? Susurró, sus palabras como un viento helado, la tensión alcanzó su clímax, y el desierto tembló. Adrián. Gritó Sofía, al recordar que todavía estaban separados. Debemos salvarlo, él también necesita ayuda. La sombra se reía, desafiándolos, como si supiera que debían tomar decisiones difíciles y que el tiempo se les agotaba. No estoy listo para perderlo. Bramó Daniel entre dientes, mientras el guardián permanecía inmóvil, observando su batalla interna. La oscuridad se acercó, invitándolos a rendirse, a abandonar la lucha. Sofía, luchando contra el pánico, sintió una chispa de esperanza. ¿Qué pasaría si lo enfrentamos juntos? Preguntó. Un plan se formaba en su mente, y una verdad renaciente brotaba en su corazón. Con paso decidido, Daniel y Sofía se tomaron de la mano, enfrentando al guardián y la sombra que se acercaba. No somos solo nuestros miedos. Proclamaron en un grito unificado que resonó por todo el desierto. La respuesta estaba por llegar, pero el guardián sonrió ominosamente, y en un giro inesperado, les lanzó una pregunta crucial. ¿Y qué harán si esa respuesta es más aterradora de lo que creían? El desierto. De espejo se agrietó, y el rugido se transformó en un grito desgarrador que hizo eco en sus corazones. ¿Estaban listos para descubrir lo que había más allá de sus propios reflejos? La batalla apenas comenzaba, y la verdad que buscaban se estiraba hacia el horizonte, envolviéndolos en un velo de incertidumbre y agonía. El desierto vibraba a su alrededor, una tensión palpable llenaba el aire con el susurro del peligro. Sofía y Daniel se miraron, un destello de determinación brillando en sus ojos. La sombra se retorcía, danzando con formas grotescas, como si quisiera absorber sus miedos y dudas. El guardián, imperturbable, observaba la escena como un espectador de un drama en el que sabían que no podían salir sin enfrentar la verdad. Necesitamos unirnos, murmuró Sofía, temblando de incertidumbre y miedo. Si cada uno de nosotros se enfrenta a sus propios reflejos, podemos ayudar a Adrián. Pero, ¿qué pasará si nuestras sombras son más poderosas de lo que creemos? ¿Y si nos destruyen? La voz de Daniel era un eco del terror que ambos sentían en lo profundo. La sombra pareció hacerse más fuerte ante sus dudas, susurrando promesas de entrega y rendición.
La arena tembló a sus pies, como si el terreno mismo clamara por su decisión. Con un grito sincero, Sofía sintió que las palabras eran su única arma. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Vamos a hacerlo, no solo por nosotros, sino por Adrián. Sin otra opción, tomaron un paso adelante, ambos dirigiéndose hacia sus respectivos espejos. La imagen reflejada comenzó a transformarse, en primera instancia, mostrando la cara de la incertidumbre y el horror. Sofía se vio de nuevo en el momento más desgarrador de su vida, la última vez que había estado con su abuela. El eco de las palabras no dichas reverberaba en su mente. Mamá, ¿por qué no me dijiste que esto pasaría? Un llanto interno se desató mientras Sofía se enfrentaba a la imagen de su yo más joven, la niña que siempre había tenido miedo de ser insuficiente. Pero en ese momento de dolor, una fuerza se avivó. No estoy definida por mi pasado. Soy más fuerte que esto. Soy más fuerte, gritó, y en ese instante, el espejo brilló con una luz cegadora. Daniel encontró su propio reflejo, una representación de los fracasos que había arrastrado como un lastre. Recordó las veces que no pudo salvar a quienes quería. No puedo ser el héroe de todos, pero debo serlo para mí mismo, se dijo. Con la voz temblorosa, volvió a conectar con su fuerza interna. No voy a ser conocido por mis fracasos, sino por lo que soy capaz de lograr. No tengo miedo de mí mismo. La sombra se retorcía, furiosa ante su resistencia. ¿Creéis que es tan fácil enfrentar vuestras verdades? Susurró, lanzando ondas de desesperación hacia ellos, pero en lugar de ser consumidos, el poder de su unión comenzó a crear un puente hacia lo desconocido. La luz de los espejos se infló en una ola de esperanza, reflejando el amor y la fuerza que habían creado juntos. «Vámonos», gritó Sofía mientras la luz crecía y la sombra retrocedía, ahogada por el resplandor de la verdad. Cada destello de luz iluminaba fragmentos de su historia, los momentos más dolorosos que finalmente estaban dejando atrás. «Adrián», gritaron en unísono, comprendiendo que la batalla no era solo para ellos, sino para salvar a su amigo atrapado en la misma lucha, pero el guardián, con su sonrisa burlona, cruzó sus brazos. ¿Creéis que el amor puede vencer todo? Averigüemos cuál es el precio a pagar por enfrentar la verdad. El suelo tembló nuevamente, y un nuevo espejo apareció, más oscuro y amenazante que los anteriores. Un bullicio y un grito surgieron del tiempo, como si el mismo desierto quisiera advertirles. ¿Está Adrián al otro lado de esto? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que realmente se interpone entre nosotros y nuestra verdad? Sofía miró a Daniel, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. Sin respuesta, la sombra avanzaba, y los espejos comenzaron a romperse. No podemos dar marcha atrás ahora. Vamos a salvarlo. La determinación ardía en su pecho, pero el eco del guardián resonaba en sus mentes. Realmente estaban listos para enfrentar lo que podrían encontrar en la oscuridad. La mayoría desconocía lo que les esperaba al otro lado, pero lo que sí sabían era que no podrían rendirse. Con el corazón latiendo furiosamente, tomaron un profundo aliento y se lanzaron hacia el nuevo espejo, y entonces, en ese instante final, la realidad se desvaneció alrededor de ellos, dejando solo la promesa de lo desconocido. La luz del nuevo espejo los envolvió, y Sofía sintió que todo a su alrededor se desvanecía como si hubiera dado un salto hacia el vacío. Un frío penetrante la atravesó, y todo lo que conocía quedó ahogado en un oscuro abismo de incertidumbre. Cuando finalmente aterrizaron, el mundo que los rodeaba era casi un eco distorsionado de su propia realidad. Un desierto sombrío se extendía ante ellos, pero esta vez la arena era negra como el carbón y el sol brillaba con una intensidad alienante. A su alrededor, sombras danzaban, burlándose de ellos, haciéndoles recordar sus peores miedos. ¿Dónde estamos? Daniel preguntó, su voz temblando levemente. El eco de sus palabras parecía ser absorbido por la atmósfera opresora. Sofía se giró rápidamente hacia él, la preocupación inundándole el rostro. ¿Esto no puede ser a donde nos trajo el espejo? Un crujido repentino resonó a sus espaldas, y ambos se dieron vuelta, listos para enfrentarse a lo que fuera. El guardián apareció de nuevo, su figura imponente interponiéndose entre ellos y la verdad que buscaban. Ahora la diversión comienza. Aquí, en este dominio de sombras,
tendrán que enfrentarse a lo que realmente temen. No hay escapatoria. Adrián, gritaron al unísono, pero el eco de su desesperación se perdió entre las risas burlonas del guardián. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, y el aire se sentía espeso, cargado de un terror latente. Miró hacia Daniel, que parecía perplejo, la inquietud se apoderaba de él. Debemos encontrarlo. Debemos seguir adelante. Sin esperar otra respuesta, Sofía comenzó a andar, hundiéndose en el desierto negro. Cada paso era una lucha contra el miedo que crecía como una sombra a su lado. A su alrededor, los ecos de sus propias preocupaciones y arrepentimientos resonaban como susurros fantasmales. Nunca será suficiente, es tu culpa, las voces se entrelazaban, empujándolos hacia atrás. No. Cállense, gritó Sofía, cerrando los ojos con fuerza. No somos esos fracasos. No soy solo mis errores. Sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar, un fuego sagrado que quemaba las voces. Daniel a su lado luchaba con los propios fantasmas de su mente. Si no salgo de esto nadie me recordará, era su peor miedo, un recordatorio de que vivir en el fracaso había sido el único eco constante durante años. De repente, el suelo comenzó a temblar. Una grieta apareció ante ellos, como si el mismo desierto estuviera abriéndose para tragar sus ansiedades. Sofía extendió la mano hacia Daniel, buscando una conexión que reforzara su fuerza. Juntos, Daniel. Siempre juntos. Con un grito de determinación, saltaron al otro lado de la grieta, aterrizando en una extensión más brillante y dorada. Mira, dijo Daniel, señalando hacia un círculo de luz que comenzaba a formarse en la distancia. Pero la alegría fue breve, una figura oscura se alzó en el centro del círculo, comenzando a distorsionarse y tomar forma. La inmensidad de una verdad olvidada surgió ante ellos, era Adrián, atrapado y gritando, un reflejo de su angustia. ¡Ayúdenme! No, no, no. Sofía se tambaleó hacia adelante, el terror la paralizaba. Este no era el Adrián que conocía, era una sombra de lo que había sido, consumido por sus propios miedos. Un giro del destino que prometía consumirlo por completo. Debemos ayudarlo, gritó Daniel, extendiendo la mano hacia su amigo. Pero antes de que pudieran llegar, las sombras alrededor de ellos comenzaron a retorcerse, amenazadoras y voraces. El guardián rió. ¿Acaso piensan que pueden salvarlo tan fácilmente? Necesitan enfrentarse a lo que hay en su interior primero. ¿Qué hará cada uno de ustedes cuando se enfrenten a sus verdaderos demonios? En ese momento, una nueva ola de dudas les invadió, consideraciones crueles surgieron en su mente. Sofía se preguntó si realmente estaban listos para esta batalla. Y antes de que pudiera responderse, las sombras se abalanzaron como un torbellino, la brutalidad del encuentro estaba a punto de comenzar, y cada segundo se sentía más crucial. El tiempo se ralentizaba, sus corazones latían con fuerza en la garganta. La pregunta era clara, ¿podrían salvar a Adrián y, al mismo tiempo, enfrentarse a sus propios demonios? Mientras la oscuridad avanzaba, una voz resonó en su mente, el verdadero enfrentamiento apenas comienza y en ese instante, el destino estaba sellado, el desafío estaba al caer. El viento comenzó a aullar, trayendo consigo lamentos que parecían provenir de un mundo olvidado. Las sombras se arremolinaban como si tuvieran vida propia, formando figuras grotescas que se retorcían en el aire. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras se fijaba en Adrián, su amigo estaba atrapado en un estado de agonía, pidiendo ayuda como un náufrago en el océano. Sofía, no te acerques, gritó Daniel, inmóvil y con los ojos desorbitados, como si pudiera prever lo que iba a ocurrir. Pero era demasiado tarde. Sofía, impulsada por el amor y el miedo, corrió hacia el círculo de luz donde su amigo se debatía entre la vida y la sombra. Cada paso que daba era una batalla interna, las voces oscuras de sus miedos la llamaban con fuerza, recordándole cada error que había cometido. Adrián. Sofía estiró la mano hacia él. Estamos aquí. Vas a salir de esto. Sin embargo, lo que había estado atrapado allí no era solo su amigo, sino un reflejo de las sombras que ardían había ocultado durante años, el miedo al rechazo, la culpa por decisiones del pasado, y la desesperanza que lo había consumido lentamente.
Con cada grito desgarrador, la sombra fue tomando más forma, una figura distorsionada que parecía querer tragarse todo. De repente, las sombras danzantes mostraron imágenes aterradoras, la vida de Sofía, los momentos en que se sintió sola, los fracasos que había dejado en el camino. Gabriel, su primer amor, se apareció en una noche catastrófica, su rostro lleno de decepción. Nunca será suficiente. Insistía su eco, fuerte y resonante. Sofía se detuvo, luchando con el impulso de escapar. No, esto no es real, murmuró, comenzando a cuestionar su propia valía. Daniel, atrapado en su propio tormento, vio una imagen de su padre, un rostro de enojo y desaprobación. Su voz resonó en su mente: no eres más que un fracaso, un perdedor. Las palabras caían como piedras en su corazón, desmantelando su coraje. No. No somos eso, gritó Sofía, rompiendo el hechizo con su propia voz. Tú no eres eso, Daniel. En ese momento de claridad, las sombras temblaron. Juntos. Daniel se unió a ella, extendiendo su mano hacia Sofía. Su conexión era palpable, un ancla en medio de la tormenta. Las visiones de sus miedos se desvanecieron, dejando entrever la luz del amor y la amistad. Era un nuevo tipo de poder. El guardián, que permanecía al margen con una sonrisa burlona, frunció el ceño al ver que su juego se deshacía. No deberían estar aquí, no este camino. Sus miedos son el reflejo de su verdadera naturaleza. Cada victoria solo traerá más poder a esta oscuridad. ¿A dónde va esto?, preguntó Sofía, su voz resonando con un nuevo vigor. No se trata de escapar, musitó el guardián, acercándose un paso más. Se trata de aceptar y enfrentar. La batalla no es con ellos, sino dentro de ustedes. Las sombras comenzaron a compactarse, formando un doble filo que reflejaba sus temores, sus ansiedades, y lo que pensaban que jamás podrían ser. Adrián, gritó Sofía, su voz creando una ola de luz que empujó la oscuridad hacia atrás. Estás atrapado, murmuró Adrián, su mirada ahora desesperada. ¿Me ayudarás? ¿O serás como los demás? Esa pregunta caló en lo más profundo de Sofía y Daniel. ¿Era ahora o nunca? Juntos, dieron un paso hacia lo desconocido, enfrentando la sombra de sus miedos con una fe renovada. Pero mientras lo hacían, el guardián se desvaneció entre risas, dejando tras de sí una advertencia en el aire: los verdaderos demonios no tienen forma. A medida que continuaban avanzando, no podían evitar preguntarse si realmente podrían vencer a esa oscuridad que acechaba en su interior. La luz comenzaba a brillar, pero el camino hacia ella estaba lleno de espinas. Un nuevo eco reverberó en sus cabezas: la oscuridad siempre vuelve. Y así, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Tendrán la fuerza de enfrentarse a sus demonios si regresan a lo que dejaron atrás? La arena negra brillaba con un resplandor ominoso, y el eco de sus propios miedos se alzaba como un mantra en la atmósfera helada. Sofía y Daniel seguían avanzando, con el rostro decidido, incluso mientras el recuerdo de Adrián atormentaba su conciencia. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar. La esfera de luz en el centro se hacía más intensa, y con ella, la esperanza vibraba en sus corazones. Está ahí, lo podemos sentir, dijo Daniel, el sudor perlando su frente. Adrián necesita de nosotros. No podemos fallarle. Sofía sintió, apretando su mano sobre la de él, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. La unión entre ellos era su mayor fortaleza, un recordatorio de que no estaban solos ni en la oscuridad más profunda. Mientras se acercaban, la figura de Adrián cobraba forma. Sus ojos reflejaban un tormento indescriptible, un eco de su sufrimiento, mientras la sombra intentaba atraparlo en brazos invisibles que se retorcían a su alrededor. Sofía sintió que su pecho se apretaba como un puño. No podía dejar que lo perdieran, no después de haber luchado tanto para llegar hasta ahí. Adrián, gritaron al unísono, extendiendo las manos hacia él. La mirada ansiosa de Adrián se iluminó por un instante. ¡Sálvenme! No puedo más, su voz sonó entrecortada, asfixiada por el pánico. Estamos aquí. Te prometemos que no te dejaremos solo. Afirmó Sofía, consciente de que cada palabra era un hilo que tejía su fuerza. El guardián se reía, como un demonio disfrutando del show.
¿creen que pueden rescatarlo? La oscuridad alimenta su miedo, lo devorará si no enfrentan lo que realmente son. Con cada palabra, la sombra se retorcía, agazapándose, fortaleciendo su núcleo de terror. Sofía pudo ver cómo la desesperación y la culpa llenaban el rostro de su amigo. Un nudo doloroso se apoderó de su estómago. No puedes dejar que esto tenga poder sobre ti, Adrián. Nosotros somos más fuertes que esto, gritó, más convencida ahora que nunca. Enfrenta tus sombras, únete a nosotros, añadió Daniel, sintiendo la conexión entre ellos crecer con cada instante. De repente, el suelo bajo sus pies vibró, haciendo que los tres amigos se tambalearan. No te sueltes. Nunca te soltaré, gritó Sofía mientras sentía que su fuerza se entrelazaba con la voluntad de Adrián, llevándolo hacia la luz. Las voces de la culpa, el miedo y la desesperanza comenzaron a girar a su alrededor como un tornado aterrador. No. No soy lo que creen, exclamó Adrián. La sombra se retorcía, intentando aplastarlo. Es un engaño. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Podían sentir el pulso de la noche, la lucha de su amigo resonaba en sus propios corazones. ¿Recuerdas quién eres, Adrián? Tú eres valiente. Eres más fuerte que tus frustraciones, gritó Daniel, la convicción pulsando en su voz. Y entonces, como si la propia fuerza de su amistad pudiera romper las cadenas de la oscuridad, el resplandor de Adrián comenzó a florecer. Sí. Soy valiente. No dejaré que esto me domine. La luz de su ser comenzó a brillar intensamente, resonando con la luz del amor y la amistad. Las sombras que antes lo aprisionaban comenzaron a disolverse, retrocediendo a medida que su luz lo envolvía como un manto dorado. La risa burlona del guardián se fue apagando, asustada por el poder que surgía de su unión. Juntos. Siempre juntos, repitieron los amigos. Un círculo de luz formado por sus manos unidas iluminó el oscuro desierto. Con cada paso, se sentía como el miedo se desvanecía y la oscuridad se convertía en corrientes de luz pulsante. Las risas de las sombras fueron reemplazadas por ecos de esperanza, resonando como un canto liberador. Ayúdenme, un último grito de Adrián se convirtió en júbilo, pues finalmente lo estaban alcanzando. La oscuridad no podía sostenerse frente al poder de su unión. En un destello brillante, Adrián fue liberado y se cayó en los brazos de sus amigos, quienes lo recibieron con un abrazo apretado y lleno de amor. El silencio se extendió. La oscura figura que había acechado a los tres amigos ahora desaparecía en el horizonte, gritando un lamento indistinto que resonaba como un eco estrecho, llevándose consigo la agonía y los miedos que anteriormente habían atormentado sus corazones. Lo hicimos, lo logramos, musitó Sofía, temblando de emoción mientras se apartaban y se miraban el uno al otro. Nunca nos volveremos a separar. Entre risas y lágrimas, sintieron como el peso de las sombras finalmente se disipaba. Desde aquel día, su amistad se convirtió en un refugio seguro, un baluarte contra cualquier tormenta. Habían enfrentado sus peores demonios y, en el proceso, descubrieron que la luz siempre puede expulsar la oscuridad. Pero primero hay que abrazar la verdad. Así, en su trayecto de vuelta a casa, sellaron su promesa de que nunca más se dejarían vencer por sus propios temores. Cada uno de ellos estaba listo para enfrentar cualquier nueva aventura, con los corazones llenos de luz y la certeza de que juntos eran indestructibles. Pero aquella noche les enseñó que la oscuridad también acecha en los rincones de la vida cotidiana y que la lucha por el bienestar, por la conexión y el amor, siempre continuaría. El viaje apenas comenzaba. Quién sabe qué nuevas historias les esperaban en el camino. A todos ustedes que han estado con nosotros en esta increíble historia, este es el momento de suscribirse. No esperes ni un segundo más, haz clic en el botón rojo y únete a nuestra comunidad. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y asegurarte de que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Los verdaderos fans saben que su apoyo es fundamental. Queremos leer sus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Es hora de conectar.